Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy y por supuesto el misterioso Jack el Destripador. Son nombres que asustan a todos los aficionados a los crímenes reales. Son los nombres de los asesinos en serie más conocidos, pero no representan toda la historia. Se estima que solo en 1987, cerca de 200 asesinos en serie estuvieron activos en Estados Unidos y probablemente no hayas oído hablar de la mayoría de ellos. Pero eso no significa que fueran menos asesinos que los más famosos. Número 13. Vicki Dawn Jackson. Los hospitales son lugares de sanación y uno de los puestos más importantes allí es el de enfermera. Mientras los médicos realizan los procedimientos más delicados, las enfermeras son las que más interactúan con los pacientes. Así fue como Vicki Dawn Jackson, enfermera en un hospital del norte de Texas, obtuvo la oportunidad que necesitaba. Tenía la reputación de ser una mujer tranquila en la ciudad, alguien que nunca había llamado la atención. Pero en el 2001, su hospital experimentó una misteriosa epidemia de casos de pacientes con afecciones respiratorias desconocidas que fallecieron mientras estaban a veces hospitalizados por infecciones menores. Hasta 20 pacientes fallecieron y el hospital se dio cuenta de que Jackson había sido la última persona en verlos. ¿Pero qué los mataba? La investigación reveló rápidamente la desaparición de frascos de cloruro de mibacurio, un medicamento que puede paralizar el reflejo respiratorio. Aunque una jeringa con rastros de este medicamento fue encontrada en su casa y que testigos reportaron que ella había hablado de ocuparse de los pacientes problemáticos, tuvieron que pasar más de un año para que la arrestaran. Aunque podría haber sido condenada a la pena de muerte por los 10 cargos de asesinato en su contra, finalmente se declaró no culpable. Actualmente, cumple cadena perpetua. Nadie esperaba que ella fuera una asesina en serie, pero no se puede decir lo mismo del próximo asesino. Número 12. Carl Panzram. Nacido de inmigrantes de Prusia Oriental en Minnesota, Carl Panzram tuvo problemas desde muy joven. Era un conocido matón y fue llevado a juicio por embriaguez y desorden a los 11 años, en 1902. Sus padres lo enviaron a una casa de rehabilitación donde fue tratado horriblemente por el personal, lo que lo llevó a incendiarla. Pasa los siguientes 10 años yendo y viniendo entre el reformatorio y la prisión, peleándose donde sea que va, pero solo intensifica su campaña de violencia. Con un nombre falso, se unió a la tripulación de un barco y junto con otro marinero robó un bote y mató a 16 habitantes. Mientras su cómplice es arrestado, su reinado de terror apenas comienza. Después de asaltar la mansión de William H. Taft en Connecticut, Panzram tiene suficiente dinero para ir a donde quiera. Recorre el mundo, matando hombres y chicos. Le gustaba especialmente atraer a los marineros borrachos y matarlos. Aunque fue arrestado varias veces por delitos menores, nunca se le relacionó con estos asesinatos. Luego se fue a la Angola portuguesa y mató gente mientras trabajaba en una plataforma petrolera. Finalmente fue arrestado en 1928 a su regreso a los Estados Unidos por un robo y confesó varios asesinatos. Fue condenado a una pena de 25 años a cadena perpetua, que rápidamente convierte en pena de muerte al asesinar a un capataz. Esperando su ejecución, Panzram escribió una autobiografía en la que afirmó haber asesinado a 22 personas, aunque solo se encontraron pruebas de 5. Él fue ahorcado en 1980-30, desafiando al verdugo antes de la última gota. El siguiente asesino tenía una personalidad significativamente más inocente a veces. Número 11. Harrison Graham. Harrison Graham era un hombre aparentemente ordinario que vivía en Filadelfia en los años 80. Ya tenía problemas en la escuela y mostraba signos de discapacidad intelectual, pero en su mayor parte llevaba una vida tranquila y trabajaba en el sector de la construcción. Pero en 1983 vivía en un refugio de drogadictos notorios y había comenzado a vender pastillas, él mismo. Aún tenía reputación de ser un buen vecino, pero había un problema. Un olor nauseabundo salía de su apartamento. Su propietario intentó desalojarlo, pero Graham se negó a dejarlo entrar y escapó por la escalera de emergencia. La policía fue llamada para forzar el apartamento. Lo que encontraron fue horrible. Se encontraron 2 cuerpos de mujeres recientemente asesinadas adentro, junto con 5 esqueletos de mujeres asesinadas hace mucho tiempo.
Se lanza una búsqueda masiva para encontrar a Graham, quien finalmente es convencido por su madre de entregarse. Confesó los asesinatos, diciendo que había estrangulado a las mujeres bajo el efecto de las drogas, pero pronto quedó claro que tal vez no estaba en su sano juicio. Tenía una fijación con un juguete tipo Cookie Monster y parecía cambiar de personalidad. Frankie, un asesino drogadicto junior, un niño desorientado, y Marty, un hombre amistoso con ganas de cooperar. Aunque el juez rechazó su defensa de enajenación mental y fue declarado culpable de todos los asesinatos, quedaban dudas sobre su competencia. Fue condenado a muerte, pero primero tuvo que cumplir una cadena perpetua, lo que significa que nunca será ejecutado. En la prisión, fue un preso modelo, e incluso fue ordenado como pastor. El siguiente asesino fue descubierto de una manera aún más impactante. Número 10. Velakis. Estamos en 1914, y la Primera Guerra Mundial está arrasando el continente europeo. Incontables jóvenes de ambos bandos son reclutados en el ejército, incluido el tranquilo ojalatero húngaro, Velakis. Casado 2 veces y padre de 2 hijos, Velakis deseaba encontrar otra mujer. Mantenía correspondencia a distancia con mujeres a través de los periódicos y decía ofrecer estos servicios como 10 horas de adivinación. Sus vecinos lo consideraban un hombre extraño, especialmente por su obsesión con los grandes bidones de aceite que usaba para almacenar gasolina para la guerra que se avecinaba. No tenían idea de cuánta razón tenían. Después de la incorporación de Kiss, la policía de Budapest vino a confiscar los bidones de gasolina para los soldados, pero los barriles emitían un olor extraño, y cuando los soldados los abrieron, quedaron horrorizados. Cada uno de los barriles contenía el cuerpo de una mujer asesinada. En total, se encontraron 24 cadáveres, y Kiss de repente se convirtió en uno de los hombres más buscados de Europa. Un registro en su casa reveló que recopilaba información sobre los asesinatos y que estafaba y mataba a mujeres desde hacía años. La policía militar finalmente encontró a Kiss en un hospital serbio, pero el asesino en serie ya tenía ventaja. Puso el cuerpo de otro soldado en su cama, se escapó y nunca más se le volvió a ver. No fue el único asesino en serie que aterrorizó el continente europeo a principios de los años 1900. Número 9. Peter Kürten. El alemán Peter Kürten tuvo una de las historias más comunes entre los asesinos en serie. Él mismo creció en un hogar donde reinaba la violencia. Kürten no tardó en seguir los pasos de su padre. Le gustaba torturar animales e intentó ahogar a un compañero de juegos a los 5 años. Afirmará más tarde haber comenzado su locura asesina a los 9 años, empujando a un niño de una balsa y dejándolo ahogarse. En la adultez, entra y sale de prisión por una serie de delitos menores, y sus crímenes no tardan en intensificarse. A diferencia de muchos asesinos en serie, no tenían armas favoritas. Usaba todo lo que tenía a su disposición, y la policía no sospechaba que había un asesino en serie suelto. Pero Kürten pronto fue apodado el vampiro de Düsseldorf. Kürten mató al menos a 9 víctimas durante su serie de asesinatos que duró varias décadas, pero fue derrotado por un simple error. Cuando una joven llamada Maria Budlik escapa de él en el bosque, cuenta su encuentro con Kürten en una carta a un amigo. Cuando la carta, mal dirigida, fue abierta por un empleado de correos, ella la entregó a la policía, que obtuvo suficiente información de Maria para finalmente arrestar a Kürten. Aunque sus abogados intentaron alegar locura, el jurado quedó horrorizado por sus numerosos crímenes y lo envió a la guillotina. Su cabeza está actualmente exhibida en el Ripley's Believe It or Not, en Wisconsin. El siguiente asesino era muy discreto. Número 8. Lydia Sherman. Nacida en 1824, Lydia Sherman es una huérfana criada por su tío. Se casó con su primer esposo a los 16 años, pero después de perder su empleo en 1864, Sherman no perdió tiempo. Lo envenenó con arsénico después de contratar un seguro de vida. Ella cobra el dinero y luego se dirige a otras víctimas. 3 de estos jóvenes niños mueren trágicamente de fiebre tifoidea durante el año siguiente, pero la verdadera causa de la muerte es arsénico, lo que una vez más le permite cobrar el dinero del seguro. En total, envenenará a 6 de sus propios hijos, 3 muertos y 2 hijastros, sin ser detectada hasta 1872, porque ¿quién sospecharía de una viuda?
Cuando finalmente es arrestada y condenada por homicidio en segundo grado, incluso logra escapar y conseguir trabajo como gobernanta con un rico viudo. Este último conocerá pronto un destino desafortunado, pero Sherman finalmente será arrestado y enviado de nuevo a prisión, muriendo menos de un año después de cáncer. El siguiente asesino supo aprovechar cuidadosamente su posición de autoridad. Número 7. Gerard Schaeffer. En el condado de Martin, Florida, en 1972, Gerard John Schaeffer Jr. impone la ley. Subjefe del sheriff, patrulla desde los 25 años, pero tenía una obsesión enfermiza. Desde pequeño, estaba obsesionado con espiar a mujeres jóvenes y asesinar animales. Fue despedido de un puesto de profesor y rechazado del sacerdocio antes de pasarse a las fuerzas del orden. Este trabajo también terminó cuando recogió a 2 adolescentes que hacían autostop y los secuestró atándolos en el bosque. Cuando escaparon y denunciaron a Schaeffer, él alegó que solo quería darles una lección. Lo despidieron, pero eso fue solo el comienzo. 2 meses después, Schaeffer secuestró y asesinó a 2 adolescentes. Las similitudes entre este caso y el de las chicas que hacían autostop y se escaparon llevan a la policía a examinar el caso de Schaeffer. Registraron su casa y encontraron relatos inquietantes que describían el secuestro y asesinato de mujeres a las que llamaban putas. Aunque Schaeffer solo fue condenado por 2 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua, era sospechoso de haber asesinado hasta 30 mujeres y niñas en todo el país, de lo que presumía a quien quisiera escucharlo, pero llevará sus secretos a la tumba cuando sea apuñalado hasta morir por un compañero de prisión en 1995. Este nuevo asesino llevó a cabo una campaña de terror en el lejano norte. Número 6. Robert William Picton. Robert Picton era un criador de cerdos en un pequeño pueblo de Columbia Británica y tenía un pasado oscuro. La granja de su hermano y él era un lugar deteriorado que muchos sospechaban que servía como fachada para actividades criminales y pandillas. En 1997 fue arrestado por intentar matar a una trabajadora sexual. Pero Billy Scoggs, que trabajaba en la granja, notó algo que no podía ignorar. Las mujeres que iban a la granja desaparecían sin cesar. Tras obtener una orden para registrar la granja en busca de fuegos artificiales, la policía reunió suficientes pruebas para acusar a Picton de 6 asesinatos, por los cuales fue condenado a cadena perpetua. Pero ella finalmente añadió cargos por 20 asesinatos. Aunque no fue condenado por sus nuevos cargos, se dice que provocó a las autoridades, diciéndoles que solo le faltaba un asesinato para llegar a 50 cuando fue arrestado. Picton se destacó no solo por ser el asesino en serie más prolífico en la historia de Canadá, pero también por haber llamado la atención inadvertidamente sobre el número de mujeres de las primeras naciones de Canadá que desaparecen cada año. El 19 de mayo de 2024, Picton es empalado con un palo de escoba por su compañero de celda, Martin Charette. Sucumbe a sus heridas 12 días después. Nuestro próximo asesino pudo esconderse detrás de una cara bonita durante un tiempo. Número 5. El asesino mixto. En 1967, la región de Ann Arbor, en Michigan, fue aterrorizada por un asesino en serie. Jóvenes mujeres son encontradas muertas una tras otra después de haber sido apuñaladas, estranguladas o mutiladas. La primera víctima, Mary Flassar, fue encontrada en una granja abandonada por 2 adolescentes, pero casi un año pasó antes de que el horror se repitiera. Cuando la segunda víctima habría sido vista en compañía del estudiante John Norman Collins, la policía lo interroga, pero el joven encantador es liberado rápidamente por falta de pruebas. Se encontraron muertas a otras 6 jóvenes, pero cuando el nombre de Collins volvió a surgir, la policía se enfocó en él y registró su casa. Encuentra manchas de sangre y Collins es acusado de asesinato. Resultó que este guapo chico estadounidense tenía una oscura obsesión por el bondage, la tortura y el asesinato, lo que le valió cadena perpetua, donde todavía se encuentra hoy en día, pero otros asesinos se hicieron un nombre por su número de víctimas. Número 4. Los hermanos Arp. A menudo considerados los primeros asesinos en serie de América, Micaiah y Wiley Harp sembraron el terror en el sur de los Estados Unidos casi tanto tiempo como han existido los Estados Unidos. Estos 2 leales a la corona británica se habían encontrado en el lado equivocado de la guerra y se habían convertido en notorios forajidos.
A diferencia de muchos otros asesinos en serie, no tenía un tipo específico de víctima y no parecía obsesionado con matar. Robaban, incendiaban edificios y atacaban tanto a hombres como a mujeres. No pasó mucho tiempo antes de que se organizaran puestos a través de los Apalaches para perseguirlos. Aunque comparte muchos rasgos con los bandidos de caminos de la época, ladrones a menudo brutales que atacaban a los viajeros, las arpas parecían estar ahí sobre todo por la emoción. Quizás mataron hasta 50 personas antes de unirse a la famosa banda de piratas fluviales y masones. Pero cuando matan al líder e intentan obtener una recompensa, son reconocidos y arrestados. Después de un breve intento de fuga, el violento desenfreno de los hermanos Harp terminó en la horca, con sus cabezas exhibidas como advertencia a otros forajidos. Los siguientes asesinos estaban entre los más improbables. Número 3. Los Boquianchis. El Rancho El Ángel era un conocido centro de prostitución y otras actividades criminales en el estado mexicano de Guanajuato. Pero no estaban dirigidos por un líder de cartel ordinario, sino por las hermanas González Valenzuela, un cuarteto de mujeres de lo más despiadadas que México haya conocido: María Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Se salieron con la suya durante años, hasta que la policía arrestó a una mujer llamada Josefina, que trabajaba como intermediaria para las hermanas. Ella era sospechosa de haber secuestrado a chicas para llevarlas al Rancho El Ángel, y rápidamente lo confesó todo. Lo que ella reveló conmocionó a todos. Las hermanas habían convertido Rancho El Ángel en uno de los peores lugares de masacre en la historia de México. La redada de la policía permitió encontrar los cuerpos de casi 100 personas. Las hermanas mataban a las prostitutas cuando se enfermaban demasiado o se hacían mayores. Forzaron a las muchachas a tragar drogas para transportarlas y mataron a los hombres que llegaban con mucho dinero encima. Sus crímenes fueron revelados a plena luz del día y finalmente las hermanas fueron juzgadas. Delfina y Carmen murieron en prisión. María Luisa se volvió loca y fue enviada a un manicomio, y María de Jesús cumplió su condena de 40 años y quedó libre. Sin que se supiera dónde estaba después de su detención, el siguiente asesino hizo de la última frontera su terreno de acción personal. Número 2. Robert Hansen. Marcado por el acné y tímido por su tartamudeo, Robert Hansen no parece un tipo intimidante, pero su aspecto discreto ocultaba un odio feroz hacia las mujeres que lo ignoraban. Después de servir en la reserva del ejército, Hansen se instaló en Alaska con su segunda esposa y se dedicó por completo a la caza. Fue arrestado varias veces por agresiones, robos y secuestros, pero no fue hasta 1972 que realmente comenzaron los horrores. Robert Hansen estaba a punto de empezar a cazar el juego mayor. Comenzó a atacar a las prostitutas de Anchorage, a las que secuestraba y torturaba. Pero no se conformaba con solo matarlos. Los soltaban y luego los cazaban como animales. Se encontraron cuerpos cerca de Anchorage, pero no se estableció ninguna conexión hasta que uno de sus objetivos logró escapar. Cindy Paulson logró escapar antes de ser llevada a la cabaña aislada de Hansen y describió su camión lo suficiente a la policía como para que pudieran encontrarlo. Hansen fue acusado de 17 asesinatos, pero se cree que mató hasta 21. Fue condenado a 461 años de prisión, más cadena perpetua, hasta su muerte en 2014. Pero para encontrar al asesino más prolífico de todos, hay que ir a Sudamérica. Número 1. El monstruo. Andrés Pedro López creció en Colombia, en una familia de 13 hijos, y mostró un comportamiento preocupante desde muy joven. Abusó de sus hermanos y hermanas. A los 18 años, era ladrón de autos y estuvo en prisión, donde declaró haber sido horriblemente maltratado. Fue liberado, pero el que salió de la cárcel era diferente y terrible. Pronto se muda a Perú y comienza a atacar a niñas. Afirmó haber matado a más de 100 cuando fue capturado por una tribu local. Planeaban ejecutarlo, pero un misionero local los convenció de entregarlo a la policía. La policía la liberó. Un error terrible. Vuelve a Colombia, luego a Ecuador, y continúa su caza hasta que es arrestado en 1980 por comerciantes que intentaban secuestrar a una joven. Puesto bajo custodia policial, confiesa haber matado a más de 100 jóvenes. Mientras la policía estaba dubitativa,
pronto recibió pruebas terribles. Una repentina crecida reveló una fosa común con muchas de sus víctimas. Fue condenado a prisión por el asesinato de 110 chicas, pero fue liberada en 1998. No tardó en ser sospechoso de otro asesinato en Colombia, pero nunca fue encontrado. El libro Guinness de los Récords lo reconoció brevemente como el asesino en serie más prolífico del mundo, pero la mención ha sido retirada desde entonces. Después de todo, nadie quiere que alguien intente superarlo. Gracias por quedarte hasta aquí. No dudes en hacer clic en uno de los videos en la pantalla para más contenido similar.